Gracias, gracias. Un placer poder estar con ustedes en esta tarde. La verdad que es un gozo, una alegría poder compartir con ustedes desde el pulgarcito de América, desde El Salvador. Ya hace algún tiempo el pastor me había hecho la invitación y gracias a Dios pudo concretarse la fecha, así que aquí estamos para poder servirles. Bienvenidos a cada uno de los que se han conectado a esta hora y aquellos que pronto también lo harán. Mi nombre, como ya lo dijo el pastor Valladares, es José Luis Someta. Soy adventista del séptimo día desde hace más de 30 años, así que aquí estoy con ustedes para poder compartir y reafirmar el llamado que Dios nos ha hecho por su gracia. Dice el apóstol Pedro que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con el propósito de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que creo que cada uno de los que estamos acá hemos reconocido de que el Espíritu Santo ha trabajado en nuestra vida, que Dios nos ha hecho un llamado especial y quiero recalcar de manera enfática de que vivimos en este tiempo no de casualidad, sino que vivimos en este tiempo porque Dios en su providencia así lo quiso. Y es porque nosotros, Dios ha colocado en nosotros algo especial que en este tiempo, si lo colocamos al servicio de Dios, definitivamente que puede ser de gran ayuda para el adelanto de la obra. Así que ninguno de los que estamos aquí en esta noche creamos de que hemos nacido al azar, sino que hemos nacido con un propósito especial y Dios nos ha de capacitar para llevar a cabo ese mandato divino por el cual hemos sido llamados. Así que bienvenidos a todos. Un fuerte abrazo. ¿Me avisa, pastor, si inicio con el tema o hay algún otro preámbulo? No, vamos a dar una palabra de oración nada más para que Ok. podamos continuar. Padre Celestial, nuevamente, Señor, podemos a pedir su presencia, no porque tenemos dudas de que usted esté acá con nosotros, sino la confirmación de ella. Así pues que en el nombre de Jesús sea puesta toda palabra y recibida por nosotros como bendición, amonestación para redarguir, para que podamos ser alimentados, Señor, para que nutra nuestro cuerpo espiritual y físicamente. En Jesús. Amén. Amén, amén. Continúa, hermano. Así que sí, en esta tarde, es casi 6 de la tarde, hora del Salvador. Quiero decirles que el tema que escogí para dar la primera noche es acerca de mi testimonio. Yo de alguna manera le prometí a Dios, después de que Él obró en mi vida por pura misericordia, cada vez que me paraba delante de un púlpito, lo primero que iba a hablar era acerca de las grandes cosas que Dios ha hecho conmigo y la misericordia que tuvo de mí. Y quiero decirles que si estoy aquí predicando delante de ustedes, si cuento con algún grado de salud y todavía estoy vivo y puedo disfrutar de mis padres, de mis hijos y de mis seres amados, es por pura misericordia. Así que en esta noche quiero compartir con ustedes, repito, mi testimonio. Y para esto lo he adaptado a una narración bíblica que nosotros le encontramos en el libro de San Lucas, en el capítulo 17 y el versículo número 11 en adelante. Y quiero decirle algunas cosas antes de comenzar a estudiar la palabra de Dios. Quiero decirles, mis hermanos, que en esta noche yo quiero dejar en cada una de sus mentes lo que ustedes ya saben y que lo quiero decir en esta noche, que para Dios no hay nada imposible, que para Dios todo es posible y que cualquiera sea nuestra situación, por difícil, por complicada que esté, Dios tiene la solución. Cuando nos encontremos entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo en el otro lado, y estemos a punto de darnos por vencidos, no debemos de hacerlo. No debemos de darnos por vencidos porque cuando estemos en una situación en la que no encontramos ninguna salida, es cuando la ayuda divina viene en camino. Y el título del tema de esta noche lo he titulado 10 leprosos mal agradecidos. Yo sé que algunos dirán,
hermano Someta, a lo mejor se equivocó, porque la Biblia nos habla de que fueron 9 los malagradecidos. Pero ustedes verán el propósito por el cual he titulado el tema 10 leprosos mal agradecidos. Así que vayamos al relato bíblico para poder extraer la lección que necesitamos en esta noche. Dice en el versículo número 11, si me ayudan con el verso número 11 del capítulo número 17, ahí me han proyectado, muchas gracias, ahí está. Dice así, y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por en medio de Samaria y de Galilea. Versículo número 12. Dice así, y entrando en una aldea, Jesús, viniéronle al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Noten ustedes, la narración bíblica nos comienza a hablar acerca de 10 hombres. Estos hombres se dice que estaban leprosos. La lepra era una de las enfermedades más temidas de aquella época, de la época de Jesús y del Antiguo Testamento. Era una de las enfermedades más crueles a la cual las personas huían lógicamente para no padecer esta enfermedad. Nadie quería padecer de la lepra, porque padecer de la lepra incluía algunos cambios drásticos en la vida social de la persona. De hecho, la lepra era tan terrible que se le conocía como el azote de Dios. La lepra era una enfermedad incurable y altamente contagiosa. La persona que lo padecía tenía que ser totalmente aislada del campamento, en este caso del pueblo de Israel. Tenía que salir a un lugar que había sido destinado para personas que padecían esa enfermedad. Así que la lepra era cruel. No importaba o no hacía ninguna distinción de clases sociales. Podía ser la persona más pobre, podía ser un rey, y ese rey tenía que deponer su trono, dejar el gobierno y también unirse a ese grupo de personas, a ese lugar que había sido destinado para que ahí estuviese en compañía de otros que estaban padeciendo de la misma enfermedad. Así que la lepra era una enfermedad sumamente cruel. De hecho, el libro Deseado de todas las gentes dice que la lepra, ver a una persona leprosa, era ver una monstruosidad. Es decir, que la persona proyectaba un temor al verla porque quedaba desfigurado su rostro, sus miembros, perdía parte de sus dedos, perdían pedazos de rostro, de labio, de nariz, los ojos, etcétera, etcétera. Y era una enfermedad que la persona no sentía el dolor, atacaba el sistema nervioso y perdía parte de su cuerpo y no sentía absolutamente nada. Era una enfermedad, repito, terrible. Así que yo puedo imaginarme, mis queridos hermanos, si nosotros hubiésemos vivido en aquel entonces y hubiésemos padecido dicha enfermedad. Sabe que en el Antiguo Testamento, el sacerdote instituido por Dios ejercía las veces no solamente de sacerdote, sino también de médico. Si una persona tenía alguna sospecha de que estaba padeciendo de lepra, debía presentarse delante del sacerdote. Se puede imaginar un padre de familia de estos 10 caballeros que nos aparecen en la narración bíblica, que un día se levanta por la mañana y la esposa le hace la observación y le dice: querido, he notado una mancha extraña en tu rostro. Deberías de ir a pasar consulta. Ustedes saben, mis queridos hermanos, que por lo general, a los caballeros les cuesta trabajo decidirse ir a pasar consulta. Sin embargo, me imagino a aquella esposa diciéndole que debería de ir a pasar consulta y él diciéndole: no, a lo mejor algo que comí anoche me pudo haber causado un tipo de alergia, que es lo que uno hace usualmente cuando padece alguna enfermedad. Y entonces el siguiente día podemos imaginarnos el cuadro de ese caballero, que la mancha aparece ya tornándose en un color característico de la lepra. Y la esposa, más preocupada, le dice: debería de ir a pasar consulta con el sacerdote. Al final el esposo accede. Y entonces
va y se presenta delante del sacerdote según lo establecía en el Antiguo Testamento. El sacerdote observaba la mancha y si tenía alguna duda, alguna sospecha el sacerdote de que dicha mancha podía ser lepra, entonces lo que hacía era que lo ingresaba durante 7 días. Después de 7 días volvía nuevamente a examinarlo y si la mancha se estaba tornando en el color característico de la lepra, entonces lo dejaba ingresado 7 días más. Al final, para no hacer larga la historia, cada uno de estos 10 caballeros tuvieron que pasar por ese proceso y fueron diagnosticados con lepra, lo cual significaba que nunca más iban a poder regresar al seno de la familia. Nunca más estarían con sus hijos en una fiesta de cumpleaños, en una celebración familiar. La persona era expulsada del campamento y tenía que guardar cierta distancia, porque eso ustedes ven en el verso número 12, en la parte final que dice, se pararon de lejos, porque había cierta restricción, había determinados metros que la persona que padecía de lepra no se podía acercar a poblaciones o a otros habitantes. De hecho, cuando las instrucciones eran que cuando se encontraba en el camino con un grupo de personas, debía de proclamar su calamidad y decir inmundo, inmundo, inmundo. O se le proporcionaba, porque también se le dañaban las cuerdas bucales, se le proporcionaba un aparato que emitía sonidos para que las personas se alejaran del entorno. Así que podemos imaginarnos, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, el drama, la situación tan triste que estos hombres estaban padeciendo. Habían sido diagnosticados con una enfermedad terminal. Nunca más, repito, podían regresar a su hogar. Nunca más podrían abrazar a sus hijos. Ahora ya no eran productivos en la sociedad. Yo no sé cuántos de los que están aquí en esta noche padecen de alguna enfermedad. Yo no sé cuántos en algún momento han sido diagnosticados con alguna enfermedad terrible, alguna enfermedad terminal. Pero quiero decirles en esta noche, mis queridos hermanos, que lo que se escribió en la palabra de Dios se ha escrito para nosotros, para que nosotros tengamos esperanza, porque Dios es el mismo de ayer, el mismo de hoy y por los siglos de los siglos. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Para Dios no hay nada imposible. Así que este relato está precisamente ahí para darle ánimo, para darle consuelo, para darle esperanza a todo aquel que está pasando por momentos difíciles en su vida. Entiéndase situaciones familiares, entiéndase situaciones con los hijos, o puede entenderse, como en el caso de estos caballeros, como una enfermedad terminal. Quiero decirles que hace más de 20 años, más de 24 años, este servidor fue diagnosticado con una enfermedad terminal. Yo salía de mi casa, iba hacia mi trabajo y de repente sentí algo pesado sobre mi cabeza. Al tocarme, se me hundieron los dedos. Había inflamación. Me fui donde el médico y uno lo primero que piensa, lo que le decía en la narración, es que algo que comí a lo mejor me hizo daño. Estoy padeciendo de algún tipo de alergia. Y entonces cuando fui al médico, me dijeron que era problema del párpado, porque también la inflamación me comenzaba a cerrar un párpado. Pero yo le dije al doctor que la inflamación en realidad había comenzado en la cabeza y que luego la inflamación había bajado de tal manera que me estaba ya inflamando el ojo. Así que me dijeron que posiblemente era del corazón, etcétera, etcétera. Tuve que hacer otras consultas, tuve que ir donde otros especialistas. Al final llegué a un hospital de acá de El Salvador. Me hicieron una serie de exámenes y entonces se acercó la doctora con el diagnóstico y me dijo lo siguiente:
Era un mes de septiembre de hace 24 años y me dijo, si usted no se trasplanta en los próximos 3 meses, usted va a morir. Sus riñones se le han paralizado completamente. Usted está padeciendo de insuficiencia renal crónica. Se puede imaginar en ese entonces, con niños pequeños, con proyectos en la vida, con esposa joven, el mundo se me vino abajo. El mundo se me vino abajo. Las lágrimas comenzaron a rodar. Salí del hospital destrozado. Como estos hombres, a lo mejor al recibir la noticia, cuando el sacerdote los declaró que eran leprosos. Pensar, repito, nunca más poder abrazar a sus hijos. Era una situación triste. Del hospital salimos y me fui para un doctor conocido de la iglesia en la parte de San Salvador de la Cima. Me fui donde ese médico y el médico me dijo, Someta, si sigues las instrucciones tal como te las voy a dejar, puede llegar a vivir hasta un año. O sea, no fueron muy alentadoras tampoco eh, lo que me decía el médico. Así que estaba desahuciado. Y comenzó una situación, mis queridos hermanos, sumamente difícil. Comenzó una lucha que para mí esa lucha duró más de 50 años. O sea, cuando algo es doloroso, sufrido, el tiempo pasa bastante lento. Pero volviendo al relato bíblico, estos hombres leprosos dice que se pararon de lejos. Y noten lo que dice el siguiente verso, versículo número 13. Dice así: y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahí me hacen el favor de estarme avisando el tiempo cuando falten 5 minutos, porque yo no estoy midiendo el tiempo. Me hacen el favor de avisarme. Pero quiero decirles que estos hombres, y quiero preguntar, para ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, ¿estos hombres tenían fe? ¿Sí o no? ¿Tenían fe? Estos hombres, ¿con qué dificultad? ¿Qué implicó para que estos hombres pudieran llegar, trasladarse hasta la aldea donde Jesús iba a ir a predicar? ¿Cómo indagaron el itinerario? ¿Cómo hicieron el esfuerzo? Se imagínase caminando con aquella dificultad porque la enfermedad afectaba las articulaciones, algunos dedos a lo mejor ya no estaban. Entonces, con una serie de dificultades, las que usted puede imaginarse, estos hombres con sacrificio llegaron hasta aquel lugar, lo cual a mí me indica que estos hombres tenían fe. Definitivamente que tenían fe. Y esa fe los impulsó a buscar a Jesús. Y eso es también lo que debe de impulsar a nosotros. Estos hombres sabían que el único que les podía resolver los problemas era Jesús. Pero a lo mejor en algún momento ellos tuvieron alguna batalla en su ser, porque a veces viene la duda, salta la duda, y a lo mejor estos personajes que a lo mejor también conocían la Biblia, porque eran parte del pueblo de Dios, habían leído que en el Antiguo Testamento Dios había sanado a algunos leprosos. Por ejemplo, Naamán el sirio. Pero así como nosotros pensamos a veces que los milagros eran exclusivamente para el tiempo de Cristo, ellos también a lo mejor pensaron de que las sanidades eran solamente parte del Antiguo Testamento. Y a lo mejor también pensaron que los milagros se dan en otras personas, pero no se pueden dar en mí. Pero les dije al inicio del tema, lo que ustedes ya saben, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y dice la Biblia que estos hombres fueron hasta ese lugar, a lo mejor animándose, cantando himnos, y cuando tuvieron la oportunidad de ver a Jesús, ¿qué hicieron? Con gran esfuerzo, me imagino, alzaron la voz y dijeron, Jesús, Maestro. Noten, no le dicen, Señor, sánanos, Señor, límpianos, sino que le dice,
lo que usted y yo necesitamos. Ellos le dicen, Señor, ten misericordia de nosotros. Mis queridos hermanos y hermanas, si nosotros necesitamos un milagro, si necesitamos que Dios restaure nuestro hogar que está destruido, no lo podremos lograr por justicia. No. Hay cosas en esta vida, póngalo en cursiva, negrita y subrayado. Hay cosas en esta vida que no se logran ni con los mejores tratamientos, ni teniendo a los mejores consejeros, sino que solamente se logra y se alcanzan por misericordia. Y estos hombres sabían que Dios les podía resolver sus problemas por misericordia. Lo que usted y yo necesitamos en esta noche, mis queridos hermanos, si alguno está pasando por situaciones del hogar o los hijos se le han extraviado o está pasando por una enfermedad terminal terrible, diabetes, insuficiencia renal, cáncer, qué sé yo, mis queridos hermanos, necesitamos la misericordia. Y qué lindo que la Biblia dice que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana para nosotros. Amén. ¿No decimos amén a eso? Su misericordia, dice la Biblia, son nuevas cada mañana. Y nosotros debemos de aferrarnos a esas promesas. Así que estos hombres dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros. Y noten ustedes lo que sucedió para ir avanzando un poco. Dice en el versículo número 14, dice así, y cuando él lo vio, le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron limpios. Noten ustedes, Jesús, estando aún enfermos, hasta este momento, en el verso número 14, la primera parte, ellos no han sido limpiados. Son limpiados en la segunda parte del verso 14, pero cuando él les vio y les dijo, id mostraos a los sacerdotes, cuando les dijo así, cuando les dio la orden, ellos aún no habían sido sanados. Ahora, pregunto nuevamente, ¿estos hombres tenían fe o no tenían fe? Porque aún estando con la enfermedad en su cuerpo, aún sintiendo las dolencias y los estragos que hacía la enfermedad, estos hombres escucharon lo que Jesús les dijo, que fueran donde el sacerdote y decidieron obedecer al mandato de Jesús y se encaminaron hacia donde el sacerdote aún estando enfermo. Pero mire qué lindo es lo que la Biblia dice. Que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estos hombres tenían fe. Aunque no habían sido sanados todavía, creyeron a la palabra de Jesús y decidieron encaminarse ante el sacerdote, repito nuevamente, a pesar que no habían sido limpiados todavía. Alguno de ellos pudo haber dudado y dicho, si nos presentamos delante del sacerdote aún enfermos, lo más probable es que nos apedreen o nos digan en el mejor de los casos que regresemos a nuestro lugar. Pero ellos creyeron la palabra de Jesús. Y mientras ellos iban en el camino, la Biblia dice que ellos fueron limpiados. ¿Pueden imaginarse ustedes? Estos hombres que habían ejercido fe en el Salvador comenzaron a caminar y cuando iban caminando de repente alguno de ellos pudo haber notado que los dedos de la mano le estaban recuperando. Otro vio que el color de la piel a su compañero le estaba cambiando en el rosado de la vida. Otro vio que a lo mejor parte de sus labios que ya no tenía se le estaba nuevamente restaurando. El milagro se efectuó mientras ellos obedecían a las palabras de Jesús. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos de los que están aquí en esta noche creen? ¿Creen que Dios puede resolver sus problemas en apenas una fracción de tiempo? ¿Cuántos creen que Dios los puede sacar de la situación más difícil? La Biblia dice, clama a mí, que yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La Biblia nos habla que Dios puede hacer las cosas mucho más abundantes que cuanto pedimos y entendemos. He allí la evidencia de estos hombres que pusieron su confianza,
que pusieron su fe en Dios, que Dios le podía resolver sus problemas y Dios le resolvió sus problemas. Dios puede, mi querido hermano, mi querida hermana, resolver tus problemas, no importa cuán complicados estos sean. Mis queridos hermanos, quiero decirte que durante el tiempo que yo estuve en diálisis, me pasaron muchísimas cosas. Recibí 7 operaciones. Me dio un infarto. Me dio leucemia. Dejé de caminar. Hice ascitis. Y muchas, muchas otras cosas más, mi hermano. Nunca pensé que tendría un privilegio como el que actualmente tengo de seguir predicando. Era una de las cosas que le pedí a Dios. Por misericordia. Porque no merezco lo que Dios me ha dado. Dios me dio una nueva oportunidad. Y Dios me permitió, después de largos 12 años, estando en diálisis, pasé por todas las diálisis, catéter rígido, catéter blando, majurca, hemodiálisis. Bueno, y un día llegó el alivio. A pesar que no me podía trasplantar, pero por el tiempo no se los puedo contar, un día se dio el trasplante. Para honra y gloria de Dios, se dio el trasplante. Cuando mis hijos llegaron a verme al hospital, vieron que a su padre le estaba cambiando el color de la piel. Ya no era aquel color pálido, amarillento, a veces verde, cenizoso. Comenzaron a ver la mirada del padre diferente. Y decían, miren a mi papá, tal cosa, de los cambios que ellos notaban. Fue lindo, saben, regresar a casa. Versículo siguiente. Y entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió, que es la misma palabra para arrepentimiento, glorificando a Dios a gran voz. Noten ustedes, uno de ellos, eran 10, pero uno de ellos manifestó la gratitud que el cielo acepta. Solo uno de ellos. Porque la lección de los 10 leprosos nos enseña lecciones de gratitud. Nos enseña el espíritu de la verdadera gratitud y del único agradecimiento que el cielo acepta. Los demás se fueron con su milagro, pero no regresaron donde el Salvador. Pregunto, los que regresaron a sus casas, qué bello momento, sin duda alguna. Llegaron a su casa y tocaron la puerta. Tocaron la puerta y a lo mejor no les abrieron inmediatamente porque no hay que abrirle a un desconocido. Había un cambio ahora en su apariencia. Y entonces la esposa a lo mejor se asoma por la ventana y ve a aquel hombre. Le parece familiar y le dice, mi amor, soy yo. Y ella no lo puede creer. Llama a sus hijos asombrada y lo llama y lo ven y dicen, papá, reconocen a su padre. Ha vuelto a casa. Qué lindo, mis queridos hermanos. Cuando Dios hace las cosas mucho más abundantes que cuando pedimos y entendemos. Los demás regresaron a su casa. Se sentaron a comer y qué lindo es después de estar de un mes ingresado, varios meses ingresado en el hospital, regresar y comer en la casa, acostarse en su camita. Y entonces aquellos hombres pueden imaginarse, ¿estaban alegres o estaban tristes? Estaban alegres. Cuando les preguntaron quién los sanó, sin duda alguna dijeron que Jesús los había sanado. Pregunto, ¿esos hombres estaban agradecidos con Jesús? Sí, estaban agradecidos, pero estaban agradecidos a su manera. No con el agradecimiento que el cielo acepta. Solo uno de ellos manifestó en su vida el verdadero agradecimiento. ¿Cómo se manifiesta el verdadero agradecimiento? Cuando la persona recibe el milagro, cuando la persona es restaurado,
en su salud, en su familia, con sus hijos. Dios le devuelve un trabajo. Ahora le devuelve lo que más anhelaba. Pero esa persona, en lugar de irse con el don recibido, con el milagro recibido, esa persona lo primero que hace es que regresa a quien hizo el milagro, a darle gloria al que gloria se merece. Regresa a Dios, se hace un verdadero adorador. Ah, mis queridos hermanos, el título del tema es 10 leprosos mal agradecidos. Porque es probable que en esta noche haya una persona que a lo mejor, como Jesús dijo, ¿y los otros dónde están? ¿Dónde están aquellos hermanos que recibieron milagros, que Dios restauró su familia, que Dios les devolvió la salud? Nunca más regresaron a la iglesia. He ahí el leproso número 10 mal agradecido. Mis queridos hermanos, finalizo con el tema por razón del tiempo. Hay tantas cosas que decir, pero vean lo que dice la palabra de Dios. Y les voy a hacer una pregunta final. ¿Quién recibió más? ¿Los 10 recibieron lo mismo? ¿Todos recibieron lo mismo? Mire lo que dice el versículo. Pongamos el versículo siguiente. ¿Quién recibió más? ¿O todos recibieron igual? Versículo número 17, si me ayuden. Dice así. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? Versículo 18. Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Verso 19. Y noten ustedes qué lindo, mis queridos hermanos, para finalizar en esta noche. Jesús le dijo al que regresó agradecido, al que manifestó la forma de agradecimiento que el cielo acepta, al que se convirtió en un verdadero adorador. Dios le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Queridos Amén. hermanos, la persona agradecida siempre recibe más. La persona que es agradecida siempre recibe más. Los demás recibieron su milagro. Y aquí hay una gran enseñanza también. Que Dios es tan bueno que a pesar que sabía que los otros 9 no iban a utilizar su salud para glorificar su nombre, a pesar de eso, Dios los sanó, les devolvió su familia, porque Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Pero si bien es cierto que los demás recibieron su salud y restauraron su familia, gozaron con su familia, pero la persona que es agradecida como el cielo quiere que lo seamos, siempre recibe más. Porque la gracia de Dios está sobre la persona que es agradecida. Y quiero decirles también que en el agradecimiento está el secreto de la multiplicación. Jesús tomó los 5 panes y los peces, oró por ellos, le dio gracias a Dios y estos se multiplicaron. Queridos hermanos, seamos agradecidos. Enseñémosle a nuestros hijos a ser agradecidos. No nos quejemos, queridos hijos, por lo que no tenemos. No nos quejemos por lo que no tenemos. Démosle gracias a Dios por lo que tenemos. Muchos quisieran tener alguna de las cosas que nosotros tenemos y no pueden tener. Mi querido hermano, dale gracias a Dios por tu salud. Dale gracias a Dios por la familia que tienes. Dale gracias a Dios por los hijos. Dale gracias a Dios por el perdón que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Que la gracia de Dios puede estar sobre aquellos que han mostrado verdadero agradecimiento.
Es mi deseo y oración en esta noche. Pero no quisiera terminar el tema sin tener una oración por todos aquellos que están atravesando momentos difíciles, momentos duros en la vida, como es la pérdida de algún familiar, de algún ser querido, aquellos que también tienen alguna enfermedad o algún diagnóstico. Les invito a inclinar el rostro para que tengamos una oración y le pidamos a Dios: Señor, ten misericordia de nosotros. Oremos. Eterno Dios y buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche porque tú no cambias. En ti no hay mudanza ni sombra de variación. Eres el mismo de ayer, eres el mismo de hoy y por los siglos de los siglos. Y lo lindo es que también nos confirmas por tu palabra que nos amas con un amor eterno. Con amor eterno te he amado. Por lo tanto te prolongué mi misericordia. Gracias, bendito Señor, porque muchos de nosotros hemos abusado tanto de nuestra salud que ya no deberíamos de tener la salud que gozamos, pero la tenemos por misericordia. Muchos hemos tratado mal a nuestro cónyuge, sin embargo todavía lo poseemos, a pesar que no lo merecemos. Pero te damos gracias por extender tu misericordia. Gracias por los hijos que nos has dado. Gracias por la iglesia a la que pertenecemos. Ayúdanos a reafirmar, Señor, en esta semana el llamado que tú nos has hecho para poder iluminar la tierra con tu gloria. Gracias, bendito Señor. Sé con cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.